buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo mirando a las últimas horas pendientes de la respuesta de Irán al bloqueo naval de Estados Unidos. Los primeros petroleros están atravesando el estrecho de Hormuz en estos momentos en una señal o de que hay negociación o de que hay conversación o de que estamos en un momento de máxima tensión. Enseguida vamos a contarles qué está pasando en torno a Hormuz, vamos a contarles también las amenazas de Irán en torno al estrecho de Bab el-Mandeb en un momento marcado por los mensajes de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que dice que pueden hacer lo que quiera con Irán, que se quedó sin voz en una conversación con líderes iraníes del enfado que tenía, y en un momento en el que vamos a poner el foco también en Europa. En los próximos minutos escucharemos a Starmer y Macron en una iniciativa para reabrir Hormuz, eso sí, una vez que termine la guerra. Enseguida vamos a mirar estas cuestiones, pero antes empezamos con las últimas horas, y es que los primeros cargamentos de petróleo iraní han comenzado a salir del Golfo Pérsico pese al bloqueo naval impuesto por Estados Unidos, es lo que apunta datos de la firma de seguimiento marítimo Kpler. El movimiento supone un punto de inflexión en la crisis energética, ya que hasta ahora el bloqueo había reducido drásticamente el tráfico en el estrecho de Hormuz, con caídas de hasta el 95% en el tránsito marítimo en las últimas semanas. Datos recientes ya indicaban que algunos buques vinculados a Irán habían logrado abandonar la región o cruzar el estrecho, desafiando las restricciones impuestas por Washington. Este desarrollo sugiere que Irán podría estar reactivando parcialmente sus exportaciones de crudo, posiblemente mediante rutas alternativas, acuerdos discretos o aprovechando lagunas de aplicación de este bloqueo. El paso de estos cargamentos también lanza un mensaje directo, y es que Teherán sigue teniendo capacidad para mover petróleo pese a la presión internacional. El impacto puede ser inmediato en los mercados, ya que cualquier reanudación de exportaciones iraníes podría aliviar parcialmente la tensión sobre los precios del crudo. Sin embargo, la situación sigue siendo extremadamente volátil y cualquier intento de ampliar estos envíos podría provocar una respuesta de Estados Unidos. El mundo pendiente de lo que suceda en Hormuz en un momento en el que hay que mirar también a Londres. Información importante de última hora. La Policía Metropolitana ha activado una investigación antiterrorista tras un incidente en Kensington Gardens, ubicado cerca de la Embajada de Israel en la capital británica. Según el comunicado oficial, los agentes están analizando varios objetos sospechosos abandonados, algunos de los cuales han sido cubiertos con material protector como medida de precaución, aunque las autoridades han señalado que no existe por ahora un peligro elevado para la seguridad pública. Han pedido a los ciudadanos que eviten la zona mientras continúan las pesquisas. Paralelamente, la unidad antiterrorista ha confirmado que está investigando un vídeo difundido en las redes sociales en el que un grupo afirma haber atacado la embajada israelí con drones, supuestamente equipados con sustancias peligrosas. La policía ha aclarado que la embajada no ha sido atacada, pero trabaja para determinar la autenticidad del vídeo y comprobar si existe alguna relación con los objetos hallados en el parque. El incidente se produce en un contexto de elevada tensión internacional, lo que ha reforzado los protocolos de seguridad en puntos sensibles de Londres. Mirando estas investigaciones en Londres, vamos a seguir poniendo el foco en Irán, que comenzará a aplicar medidas iniciales para bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb a partir de este mediodía. Es lo que apunta una fuente cercana al presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf. A partir de las próximas horas, Bab el-Mandeb podría entrar en el terreno de la presión y la contrapresión entre Teherán y Washington, aumentando así la tensión sobre el comercio y la economía mundial. La aparición de Bab el-Mandeb en el centro de atención podría ser una respuesta a los esfuerzos de Washington por bloquear los puertos y posiblemente sea un mecanismo para presionar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. El paso de Bab el-Mandeb es uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo, ya que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén y es clave para el comercio entre Asia, Oriente Medio y Europa. La decisión supondría una escalada directa más allá del estrecho de Hormuz, ampliando la presión iraní sobre múltiples rutas energéticas y comerciales globales. La fuente que adelantaba esta información es la misma que negó previamente las declaraciones de Donald Trump sobre una supuesta transferencia nuclear, lo que añade una vez más incertidumbre sobre el alcance real de la medida. De confirmarse este movimiento, podría afectar gravemente al tráfico marítimo internacional y aumentar aún más la tensión en los mercados energéticos. La situación evoluciona rápidamente y se esperan nuevas confirmaciones oficiales en las próximas horas. Atentos a Bab el-Mandeb, vamos a mirar a los mensajes por parte de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos habla mientras el frente libanés se calma. Asegura que la relación con Irán es ahora muy buena y que una nueva ronda de contactos podrá llegar este fin de semana. El presidente ha sacado pecho por su bloqueo naval en el estrecho de Hormuz, calificándolo de increíble y asegurando que es más efectivo
que las bombas. El hecho de que Irán no pueda hacer negocios está forzando a Teherán a aceptar condiciones que hace 2 meses eran impensables. Trump planea viajar a Pakistán para cerrar este trato, convencido de que el régimen iraní tiene una urgencia vital por levantar las sanciones. La consecuencia técnica es que el bloqueo ha cumplido su función de torniquete financiero, dejando a los ayatolás sin otra salida que la firma de un acuerdo que liquide sus ambiciones nucleares. The war is over. We're going to be lower than we were 2 or 3 years ago. So I want to get back to that. We had to do something. We had to make sure that Iran never gets a nuclear weapon. And we're at that. They've agreed to that. They've totally agreed to that. They've agreed to almost everything. So maybe if they can get to the table, there's a difference. They agree. They're going to get to the table with a pen. We'll have that over with. And then we can focus on... Mientras tanto, el senador republicano Lindsey Graham asegura que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono de forma extrema durante una reciente conversación directa con representantes de Irán. Según Graham, el intercambio fue tan tenso que Trump llegó a quedarse sin voz después de lanzar duras advertencias a Teherán sobre las consecuencias de continuar con sus juegos. El senador no ofreció detalles concretos sobre el contenido de la llamada, pero subrayó el nivel de firmeza del mensaje estadounidense en un momento de máxima tensión entre ambos países. Decía Graham, no me gustaría estar en el lugar de la persona que recibió esa llamada, destacando la dureza del tono empleado por Donald Trump. El episodio refleja el elevado nivel de confrontación diplomática en paralelo a estas negociaciones abiertas, en un contexto marcado por el bloqueo naval, la presión militar y la incertidumbre sobre el futuro del alto fuego. Not laughing anymore. I don't think anybody. Just ask those. I don't want to be a wise guy. I don't want to speak too soon, but we do very well. You notice that we're doing very well, and I will say the war in Iran is going along swimmingly. We can do whatever we want, and it should be ending pretty soon. It was perfect. I mean, it's perfect. It was the power we have, our military. We have the most powerful military anywhere in the world. I built it 4 years, my first 4 years. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Irán han reivindicado su capacidad militar y estado de máxima alerta en el marco de la denominada Guerra de Ramadán, es lo que informa la cadena estatal Press TV. En un comunicado, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica destacaba avances en defensa aérea, operaciones con drones, control fronterizo y despliegue naval en el mar de Omán. Las autoridades iraníes aseguran que estos progresos son fruto de una estrategia basada en capacidades nacionales y en el legado de los comandantes fallecidos, a quienes atribuyen el desarrollo de un enfoque militar nativo y prospectivo. El CGRI también calificaba como un acto criminal este ataque a Estados Unidos contra el destructor Dena. Advertía que será vengado. En este contexto, el cuerpo militar afirma que junto a la Armada iraní se están preparando posibles operaciones dirigidas contra buques de Estados Unidos. El comunicado subraya además la coordinación entre las principales estructuras de defensa del país y lanza una advertencia directa. Decía, estamos con el dedo en el gatillo. Asegura que Irán responderá con firmeza ante cualquier acción de Estados Unidos, Israel o sus aliados. Las declaraciones elevan la tensión en el Golfo y refuerzan el peligro de una nueva escalada en las rutas marítimas estratégicas. Mirando los mensajes por parte de Irán, vamos a poner el foco de nuevo en Donald Trump. Y es que el presidente de Estados Unidos valora asistir a Pakistán. Dice que está dispuesto a viajar a Islamabad para la firma del acuerdo, subrayando el papel fundamental que ha jugado como mediador. El presidente ha elogiado al primer ministro pakistaní, asegurando que le quieren en el país, lo que facilita un escenario para un histórico acuerdo. Sin embargo, la advertencia sigue sobre la mesa. Si no hay acuerdo, este fin de semana se van a reanudar los combates. Es la diplomacia de la espada de Damocles. Trump ofrece la gloria de una firma en Islamabad o la vuelta a una guerra que, según él, Irán ya ha perdido técnicamente. La cuenta atrás para que Teherán decida su futuro está en su fase más crítica y el viaje del Marine One podría ser el preludio de un cambio total en el orden mundial. I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go, yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. Would you be willing to extend the ceasefire, or will the fighting resume, Mr. President? I would say the fighting. If there's no deal, fighting resume. Okay.
Por su parte, el gobierno de China ha instado a las partes implicadas en el conflicto de Oriente Medio a mantener el alto el fuego de forma responsable y continuar las negociaciones diplomáticas. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Yakun, afirmaba en rueda de prensa que Pekín acoge con satisfacción todos los esfuerzos que contribuyen al cese de hostilidades. Apuntaba esta declaración un poco después de que se alcanzara el alto el fuego entre Israel y Líbano, en un contexto regional marcado por la tensión entre Estados Unidos, Irán y varios actores locales. China hizo un llamamiento a respetar los acuerdos alcanzados y a resolver las disputas mediante vías políticas y diplomáticas, evitando una nueva escalada militar. Este mensaje refuerza el papel de Pekín como mediador, en un actor que busca además estabilidad en la región, especialmente por su dependencia de las rutas energéticas que atraviesan Oriente Medio. Mirando los mensajes por parte de China, el foco puesto en estas tensiones en Estados Unidos, pero vamos a contarles precisamente un cambio silencioso que está ocurriendo ahora mismo en el mundo y que puede cambiar el equilibrio global. No está pasando en Europa, no está pasando en Estados Unidos, está pasando en Asia y tiene que ver además con esta guerra en Oriente Medio, esta guerra en Irán. Antes del conflicto, cerca del 80% del petróleo que pasaba por el estrecho de Hormuz iba hacia Asia. Eso significa que países como Japón, Corea del Sur, India o Indonesia dependen directamente de esta ruta para funcionar. Ahora ese suministro está en peligro y cuando la energía está en juego, los países toman decisiones rápidas. Aquí es precisamente donde empieza el cambio. Aliados tradicionales de Estados Unidos están empezando a moverse, no porque quieran romper con Washington, sino porque necesitan asegurar su suministro energético. Corea del Sur ya ha enviado un enviado especial a Irán y está estudiando volver a importar petróleo ruso e iraní. Japón ha hablado directamente con el presidente iraní para garantizar la navegación en Hormuz y deja abierta la puerta a retomar compras de energía. Filipinas ha declarado emergencia energética y ya ha recibido petróleo ruso por primera vez en 5 años. India, que se había alejado del crudo ruso para alinearse con Estados Unidos, ha cambiado de rumbo y vuelve a importar petróleo iraní. Por su parte, Indonesia ha ido a Moscú para asegurar gas y petróleo mientras mantiene cooperación militar con Washington. El patrón está muy claro, todos están haciendo lo mismo. La energía es lo primero y aquí está la clave. Esto no es un giro ideológico, es un giro práctico. Ninguno de estos países quiere enfrentarse a Estados Unidos, pero tampoco pueden permitirse quedarse sin energía y eso está provocando algo muy importante. Rusia e Irán están recuperando espacio en Asia. Mientras tanto, la influencia de Estados Unidos en el ámbito energético se debilita. Esto puede tener consecuencias enormes. Primero, en el mercado del petróleo. Segundo, en la geopolítica global. Y tercero, en las alianzas a largo plazo. Porque si estos países consolidan nuevas rutas de suministro, esas relaciones no desaparecen de un día para otro. Desaparecen de un día desaparecen de un día para otro. Desaparecen de un día desaparecen de un día para otro. En resumen, la guerra con Irán desaparecen de un día desaparecen de un día para otro. En resumen, la guerra desaparecen de un día para otro. En resumen, la guerra con Irán no solo está afectando a Oriente Medio, está empujando a Asia a tomar decisiones que pueden redefinir el equilibrio de poder en el mundo. Y todo esto empieza por algo muy simple. Sin energía, ninguna economía funciona. Mirando a este cambio geopolítico, este cambio del orden mundial en un contexto en el que hay que poner el foco también en el Líbano, en estas primeras horas del alto el fuego que todavía está en jaque. Y es que, sobre todo, el foco está puesto en estas primeras horas después de que el alto el fuego haya comenzado a aplicarse este mismo jueves. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha celebrado este cese de hostilidades como un punto de inflexión, mientras que el gobierno israelí mantiene un silencio estratégico que indica que la tregua es más una exigencia de Washington que una voluntad propia. Trump ha sido muy claro. Ambas partes desean la paz y para sellarla ha invitado a los líderes a la Casa Blanca en un plazo de 1 o 2 semanas. La consecuencia técnica de este movimiento es la creación de un cordón de seguridad que permita a Estados Unidos centrar toda su asfixia logística sobre Irán sin la distracción del frente libanés. Lebanon is very exciting. I think we're going to have a deal. We're going to have a meeting first time in 44 years.
and Lebanon will be meeting with Israel, and they're probably going to do it at the White House. When do you think, President, when do you think they would? Over the next week or two. Or the next week, and do you think this agreement can reach? I do. I think without we're gonna, Hezbollah. I think we will have an agreement between Lebanon, and they're going to take care of Hezbollah, but they're going to be working. Por otro lado, la realidad en el terreno es mucho más violenta. En este sentido, los comunicados oficiales sugieren una cuestión muy distinta. El ejército libanés ya ha denunciado las primeras violaciones del alto el fuego con bombardeos intermitentes israelíes sobre aldeas del sur, apenas unas horas después de entrar en vigor la tregua. Ante el peligro de un colapso operativo, los militares han instado a la población a no regresar a sus hogares. Esta situación genera un riesgo sistémico para el acuerdo de paz. Si Israel no detiene sus incursiones, el alto el fuego podría convertirse en un papel mojado. La falta de comentarios por parte de la CFDI sugiere que están realizando una limpieza táctica de posiciones antes de que la tregua se estabilice por completo, una maniobra peligrosa que podría detonar una respuesta armada inmediata. Atentos a la tensión en el Líbano, vamos a mirar a los mensajes por parte de Benjamin Netanyahu. En esta misma línea de dureza, el primer ministro israelí ha dejado claro que sus tropas no se moverán del sur del Líbano. Netanyahu ha sugerido que mantendrá la libertad de realizar bombardeos aéreos incluso durante los 10 días de tregua, lo que supone un desafío técnico al espíritu del acuerdo firmado en Washington solo en las últimas 24 horas. Las tropas israelíes, en este sentido, también han destruido el último puente que conectaba el sur del país con el resto del territorio, completando un embudo logístico total. Para Israel, la tregua no significa retirada, sino una pausa para reagrupar, en este caso, fuerzas, mientras mantienen bajo control absoluto la movilidad del enemigo. Esta postura de fuerza busca garantizar que pase lo que pase en la Casa Blanca, la seguridad de su frontera norte quede blindada por la vía de los hechos consumados. Mientras tanto, Irán ha acogido con calidez el anuncio del alto el fuego en el Líbano. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghai, ha declarado este viernes que Teherán ha abogado por la tregua desde el inicio del diálogo para poner fin a las hostilidades. Desde el inicio de las conversaciones con diversas partes regionales e internacionales, incluidas las negociaciones de Islamabad, la República Islámica de Irán ha subrayado la necesidad imperiosa de un alto el fuego simultáneo en toda la región. En este sentido, tras las conversaciones de Islamabad, Irán perseguía este objetivo con la máxima seguridad, es lo que recalcaba, en este caso transmitiendo también su profundo agradecimiento por los esfuerzos de Pakistán, especialmente durante las últimas 24 horas, que resultaron fundamentales para lograr el alto el fuego de 10 días. Subrayaba que el alto el fuego debe abrir ahora el camino hacia una verdadera justicia y una estabilidad duradera, la retirada completa de Israel del Líbano, la liberación inmediata de todos los prisioneros, la vuelta segura de los refugiados desplazados a sus hogares y la reconstrucción de la infraestructura derruida del Líbano, con el apoyo de la comunidad internacional. Por su parte, Hezbollah ha respondido con un mensaje de resistencia activa. La milicia ha advertido de que la presencia de tropas israelíes en suelo libanés otorga al pueblo el derecho a resistir y ha rechazado cualquier acuerdo que permita a Israel libertad de movimiento dentro del país. El aliado de la organización, Navi Berri, ha pedido a los ciudadanos posponer su regreso hasta que la situación se aclare, evidenciando que el alto el fuego es por ahora una estructura vacía. La consecuencia es muy evidente y es que el alto el fuego está en estos momentos en jaque. Washington exige que el ejército libanés sea el único soberano, pero la realidad es que Hezbollah no va a permitir su aniquilación política sin luchar, lo que convierte esta tregua en una cuenta atrás hacia un choque de trenes mayor si no se logran avances reales en las próximas semanas. Mirando los mensajes por parte de Hezbollah, vamos a mirar también de nuevo a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos utilizaba sus redes sociales para lanzar un ultimátum directo. Advertía de que la milicia debe actuar de forma correcta y respetuosa durante este periodo crítico, prometiendo que les iría genial si deciden cooperar. Es el lenguaje de la transacción total. Trump ofrece una salida política a cambio del fin de los asesinatos y la aceptación de la paz. Este mensaje llegó horas después de entrar en vigor el alto el fuego, subrayando que la Casa Blanca no va a tolerar ninguna desviación en este sentido. También es un aviso para Teherán. Si sus aliados en el Líbano rompen la tregua, la respuesta de Washington será inmediata y devastadora.
Precisamente mirando los avisos por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos volvía a utilizar su técnica favorita de tiempos cortos, anunciando que la cumbre definitiva en la Casa Blanca podría celebrarse en 1 o 2 semanas. Para el presidente, la perspectiva de esta reunión es emocionante. Representa el cierre definitivo de un conflicto que ha mantenido al mundo en vilo. La consecuencia técnica es que la tregua de 10 días funciona como un examen previo. Si se mantiene la calma, se pasará a la firma de un acuerdo de paz histórico que, según Netanyahu, podría abrir la puerta a que el Líbano se adhiera a los acuerdos de Abraham. El foco está puesto en una victoria diplomática sin precedentes para Trump, quien busca demostrar que su método de presión máxima es más efectivo que décadas de diplomacia tradicional. With Lebanon, it's very exciting. I think we're going to have a deal. We're going to have a meeting, first time in 44 years. And Lebanon will be meeting with Israel, and they're probably going to do it at the White House. When do you think, President, when do you think they will? Over the next week or two. Or the next week, and do you think this agreement can reach? I do. I think we will have an agreement between Lebanon, and they're going to take care of Hezbollah, but they're going to be working on. Mirando los mensajes por parte de Líbano, en los próximos minutos vamos a mostrarles la señal de esta reunión con el foco puesto sobre todo en Hormuz, en el desbloqueo y sobre todo en el papel que va a jugar Europa en este conflicto. Vamos a mirar precisamente una de las grandes preocupaciones en Europa. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, decía este viernes que si el estrecho de Hormuz permanece cerrado, los precios de la energía van a aumentar significativamente. En una entrevista con el Neue Zürcher Zeitung, Birol decía que la economía mundial tardará unos 2 años en recuperar la producción energética perdida durante el conflicto en Oriente Medio. Decía, en cuanto a la posible liberación de más reservas de petróleo de emergencia, todavía no hemos llegado a ese punto. Agregaba también que definitivamente se está considerando. Por su parte, el petróleo, la industria petrolera ha lanzado un aviso de riesgo energético, ha lanzado una dura advertencia a Donald Trump sobre estos peajes de Irán. El hecho de que quiera cobrar por transitar por esta vía estratégica que sentaría un precedente peligroso para el comercio mundial. El objetivo prioritario para el sector es la reapertura total del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo global, sin gravámenes adicionales que encarezcan el suministro. Trump ya ha avisado a Teherán de que más le vale no intentar cobrar tarifas. Técnicamente, un peaje iraní sería un impuesto al consumo global que la Casa Blanca no está dispuesta a permitir, manteniendo así la superioridad marítima como una línea roja innegociable en la mesa de Islamabad. Y el apoyo precisamente a esta diplomacia de fuerza, en apoyo a esta diplomacia, el portaaviones US Abraham Lincoln continúa su tránsito por el mar Arábigo, liderando un despliegue de más de 12 buques y 10.000 efectivos. Este muro de acero es el encargado de implementar el bloqueo total de los puertos de Irán. La presencia de 100 aviones de combate frente a la costa iraní garantiza que ninguna mercancía entre o salga sin el permiso de Washington. Es una demostración de poder que busca recordar a Teherán que, mientras se habla en Pakistán, la soga militar sigue apretando. El CENTCOM ha confirmado que la operación de bloqueo es completa y que las fuerzas estadounidenses tienen la capacidad de mantener este cerco logístico el tiempo que sea necesario para asegurar que el régimen cumpla con los términos exigidos. Y hablando precisamente de Estados Unidos y de esta operación en torno a Hormuz, el general Dan Kane subrayaba que cualquier buque que intente comerciar con instalaciones iraníes será interceptado. Esta distinción técnica permite de alguna forma o quiere de alguna forma calmar las tensiones en los mercados. Este es el mensaje del general Dan Kane. Let me be clear. This blockade applies to all ships, regardless of nationality, heading into or from Iranian ports. The U.S. action is a blockade of Iran's ports and coastline, not a blockade of the Strait of Hormuz. Enforcement will occur inside Iran's territorial seas and in. Y a todo esto, un dron de vigilancia MQ-4C Triton de la Armada de Estados Unidos ha llevado a cabo una misión de más de 12 horas, en un momento en el que Trump decía que el siguiente foco, el siguiente país va a ser Cuba, el siguiente país, bueno, pues que va a sufrir la ira de Estados Unidos. En este contexto, la aeronave monitorizó áreas estratégicas cerca de La Habana y la bahía de Guantánamo en una operación de inteligencia de larga duración. El MQ-4C Triton es uno de los drones más avanzados de vigilancia marítima, diseñado para realizar misiones prolongadas con capacidad de recopilación de datos en tiempo real sobre movimientos navales, infraestructuras y actividad en superficie. La operación se produce en un contexto de creciente tensión global, con múltiples focos abiertos que han incrementado la actividad de vigilancia y reconocimiento por parte de Estados Unidos.
Hablando de Estados Unidos, les contamos que 3 marineros han resultado heridos este martes tras un incendio a bordo del portaaviones estadounidense US Dwight Eisenhower, mientras se encontraba en el astillero naval de Norfolk, en Virginia. Según confirmó un portavoz de la Armada, el incidente fue de pequeñas proporciones y se produjo durante tareas de mantenimiento en el buque. El fuego fue rápidamente controlado por la tripulación y el personal del astillero, evitando así daños mayores. Fuentes citadas por Fox destacaban la rapidez de la respuesta. Decía, actuaron tal y como se les había entrenado. Los 3 marineros sufrieron heridas leves después de recibir atención médica a bordo y pudieron reincorporarse a sus funciones. Por el momento se desconoce el origen del incendio y la Armada de Estados Unidos mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido. El incidente se produce en un contexto de alta actividad militar en la región, aunque no ha afectado a la operatividad del buque. Mientras tanto, las pruebas de drones de la Armada de Estados Unidos se vieron interrumpidas tras una caída del servicio de Starlink, que dejó sin comunicaciones a los sistemas en operaciones, lo que informaba la agencia Reuters. El incidente ha puesto de relieve la fuerte dependencia del Pentágono de la red satelital de SpaceX, utilizada ampliamente por su bajo coste, cobertura global y capacidad de transmisión en tiempo real. Durante el fallo, los drones perdieron conectividad crítica, lo que obligó a suspender las pruebas, evidenciando que Starlink puede convertirse en un punto único de fallo en operaciones militares. Hablando de operaciones militares, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, cargaba una vez más contra los aliados europeos. Decía que Estados Unidos siempre es el que lleva el trabajo pesado. Escuchamos al secretario de Guerra. If they decide after CENTCOM does the heavy lifting, which again, they should be able to do. We should live in a world where other countries can defend waterways, not just the United States Navy. Should that conclude, which we believe it will, then we would welcome other countries coming in after the fact. But you can't live in a world in perpetuity, and this is a message to the rest of the world and our allies, where you just rely on America to continually do the heavy lifting. Oh, Iran might get a nuclear bomb. Who's going to do something about it? America, and America only. Other allies need to invest in their capabilities so they can project power and do basic tasks like clearing a strait. So we're not counting on it, but it would be wonderful to. Mientras tanto, hablando precisamente de Estados Unidos, vamos a contarles una historia que empieza a generar mucha inquietud y tiene todos los elementos de un caso serio. Todavía, eso sí, sin respuestas claras. La Casa Blanca ha confirmado que está investigando la desaparición y muerte de varios empleados del gobierno con acceso a información altamente clasificada. Estamos hablando de personas vinculadas a sectores extremadamente sensibles, es decir, energía nuclear y programas espaciales. Y eso es lo que hace que este caso llame tanto la atención. No es solo que haya desapariciones, es quiénes son. El propio Donald Trump ha reconocido que el asunto es bastante serio y que espera tener respuestas en poco más de una semana. Eso indica que el tema ya está en el nivel más alto del gobierno. Ahora bien, aquí viene la parte clave. ¿Hay conexión entre los casos? De momento no está claro. Las fuerzas del orden no han encontrado un patrón evidente. Algunos expertos, como el físico de Harvard, Avi Loeb, piensan que posiblemente se trate de casos aislados. Las personas implicadas trabajaban en áreas muy distintas entre sí, es decir, no formaban parte de un mismo proyecto ni de un mismo equipo, pero eso no elimina las dudas porque hay un elemento común. Todos tenían acceso a información extremadamente sensible y eso abre la vía a varias posibilidades. La primera, que todo sea una coincidencia. La segunda, que haya factores personales o individuales detrás de cada caso. Y la tercera, la más preocupante, que exista algún tipo de peligro relacionado con el acceso a esa información. Por ahora no hay pruebas que apunten en esa dirección, pero el hecho de que la Casa Blanca esté investigando indica que no se quiere descartar ninguna hipótesis y hay otro factor importante, el contexto. Estados Unidos está en medio de una situación geopolítica muy tensa, con conflictos abiertos, presión sobre infraestructuras críticas y competencia tecnológica global. Eso hace que cualquier incidente relacionado con personal sensible se analice con máxima atención. En resumen, todavía no hay una conclusión, pero sí que hay suficientes elementos como para que Washington lo trate como un asunto serio. La gran pregunta es si en los próximos días aparecerá un patrón o si todo quedará como una coincidencia inquietante. Atentos a este misterio nuclear en Estados Unidos. Vamos a poner el foco en en el que es seguramente el talón de Aquiles para su economía, el talón de Aquiles para Donald Trump. Saben que los BRICS llevan tiempo amenazando al dólar y han dado un paso histórico, un paso muy importante. En las últimas horas nos va a contar los datos, los detalles, nuestra compañera Valeria Gómez. ¿Qué tal, Valeria? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Sí, efectivamente, vamos a hablar del dólar y del golpe que se produce histórico a este billete verde. Un país BRICS que ya comercia mayoritariamente sin dólares. Esto puede parecer técnico, pero es uno de los movimientos más importantes en la economía global ahora mismo. Un país del bloque BRICS, en este caso Rusia, ya está realizando el 60% del
su comercio exterior en moneda local, es decir, sin utilizar el dólar. Y esto no es un dato aislado, sino que es una señal de que algo está cambiando en el sistema financiero global. Durante décadas el comercio internacional ha girado en torno al dólar, compras en petróleo en dólares, venden en dólares y financian también en dólares, pero eso ya está empezando a cambiar. ¿Por qué? Pues primero por las sanciones a las que tiene que enfrentar Rusia. Ha sido excluida del sistema financiero internacional, lo que les ha obligado a buscar alternativas. Segundo, por estrategia. Los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, quieren reducir la dependencia del dólar y ganar autonomía económica. Esto no es algo nuevo. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues muy sencillo, están comerciando en sus propias monedas, utilizando sistemas de pago alternativos y reforzando también los acuerdos bilaterales. Eso tiene un nombre y es desdolarización. A corto plazo, más fragmentación del sistema financiero y a medio plazo un mundo más multipolar donde el dólar ya no es el único protagonista. Si cada vez más países comercian en dólares, el poder económico de Estados Unidos también va a cambiar. Y eso afecta a todo, afecta a mercados, a tipo de cambio, a materias primas e incluso al papel de activos como Bitcoin. No estamos viendo una revolución de un día para otro, pero sí estamos caminando ya hacia ese cambio estructural lento pero profundo. El dólar sigue siendo el rey, Sergio, pero ya no gobierna solo. De este nuevo golpe al dólar, mirando también a esta asociación de los BRICS, que ya veremos si sale o no más fuerte de esta guerra en Irán. Valeria, muchas gracias. Gracias, Sergio. Por este repaso. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos, y enseguida seguimos con todas las claves, con toda la información. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta a Negocios Televisión. Seguimos mirando a las últimas horas con el foco puesto en estas tensiones entre Estados Unidos e Irán, pero mirando también de reojo a lo que sucede en París, esta cumbre de los líderes europeos que van a dialogar, van a analizar qué se puede hacer en torno al estrecho de Hormuz con una misión conjunta que se quiere enviar, eso sí, una vez que acabe la guerra. Vamos a mirar precisamente la señal en directo desde París, donde llega el canciller alemán Friedrich Merz junto a Meloni, Macron, Starmer y varios líderes europeos, no así Pedro Sánchez, van a asistir a esta conferencia de prensa que se espera que empiece en los próximos minutos, esta reunión en la que se va a dialogar sobre la reapertura del estrecho de Hormuz. Muy pendientes de la señal que nos llega desde París, vamos a mirar a lo que es una de las grandes noticias del día de hoy, es que los primeros cargamentos de petróleo iraní han comenzado a salir del Golfo Pérsico pese al bloqueo naval impuesto por Estados Unidos, es lo que apuntan datos de la firma de seguimiento marítimo Kpler. El movimiento supone un punto de inflexión en la crisis energética, ya que hasta ahora el bloqueo había reducido drásticamente el tráfico en el estrecho de Hormuz, con caídas de hasta el 95% en el tránsito marítimo en las últimas semanas. Datos recientes indicaban que algunos buques
vinculados a Irán habían logrado abandonar la región o cruzar el estrecho, desafiando así las restricciones impuestas por Washington. Este desarrollo sugiere que Irán podría estar reactivando parcialmente sus exportaciones de crudo, posiblemente mediante rutas alternativas, acuerdos discretos o aprovechando lagunas en la aplicación del bloqueo. El paso de estos cargamentos también lanza un mensaje directo, y es que Teherán sigue teniendo capacidad para mover petróleo pese a la presión internacional. El impacto puede ser inmediato en los mercados, ya que cualquier reanudación de exportaciones iraníes podría aliviar parcialmente la tensión sobre los precios del crudo. Sin embargo, la situación sigue siendo extremadamente volátil y cualquier intento de ampliar estos envíos podría provocar una respuesta por parte de Estados Unidos. Miramos de nuevo a París. Les decíamos que el foco está puesto en esta reunión encabezada por el presidente francés Emmanuel Macron. Están viendo en sus pantallas la llegada del canciller alemán Friedrich Merz junto a sus homólogos europeos, junto a Meloni, Macron o Starmer. Van a comenzar en los próximos minutos esta reunión para desbloquear el estrecho de Hormuz después de los mensajes por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que cargaba duramente contra los líderes europeos. Ven, bueno, pues precisamente a uno de ellos. Ven a Friedrich Merz llegando en estos momentos a París en lo que va a ser una reunión clave para Europa. En este contexto les decíamos que varios líderes europeos están llegando a esta reunión que se espera que comience en los próximos minutos. Vamos a ver a la que es una de las grandes protagonistas de esta semana. Giorgia Meloni ha sido una de las protagonistas, uno de los objetivos de la furia de Donald Trump, asegurando que Italia no iba a participar en este desbloqueo del estrecho de Hormuz. Una Meloni que decía, bueno, pues que iba a unirse a esta iniciativa europea y que ha desatado la furia del presidente de Estados Unidos, que decía que Italia no está para ello, así que Estados Unidos tampoco va a estar para Italia. Decía que está conmocionado con Giorgia Meloni. Ahí ven precisamente la llegada de la primera ministra italiana, una Giorgia Meloni, que bueno, pues dentro de poco va a afrontar además estas elecciones en Italia y que ha sido uno de los focos de la ira del presidente de Estados Unidos. Ven ahí a Giorgia Meloni de rojo llegando bueno, pues a esta reunión con Emmanuel Macron, bueno, pues en este saludo que es el preludio de esta reunión clave para Europa. Vamos a estar muy atentos a la señal que nos llega desde París. Ya han visto a Merz, a Macron, a la propia Meloni. Se espera también a Keir Starmer, no así a Rutte o von der Leyen, que han sido eliminados de la lista. Vamos a contarles en minuto a minuto también la conferencia de prensa, eso de las 4 de la tarde en España, mientras vamos a mirar precisamente al país de uno de los protagonistas de esta reunión. Vamos a poner el foco en Londres. La Policía Metropolitana ha activado una investigación antiterrorista tras un incidente en Kensington Gardens, ubicado cerca de la Embajada de Israel en la capital británica. Según el comunicado oficial, los agentes están analizando varios objetos sospechosos abandonados, algunos de los cuales han sido cubiertos con material protector como medida de precaución. Aunque las autoridades han señalado que no existe por ahora un peligro elevado para la seguridad pública, han pedido a los ciudadanos que eviten la zona mientras continúan las pesquisas. Paralelamente, la unidad antiterrorista ha confirmado que está investigando un vídeo difundido en las redes sociales en el que un grupo afirma haber atacado la embajada israelí con drones supuestamente equipados con sustancias peligrosas. La policía ha aclarado que la embajada no ha sido atacada, pero trabaja para determinar la autenticidad del vídeo y comprobar si existe alguna relación con los objetos hallados en el parque. El incidente se produce en un contexto de elevada tensión internacional, lo que ha reforzado los protocolos de seguridad en puntos sensibles de Londres. Antes de esta última hora que nos llega desde Londres, con el foco puesto en las tensiones con Irán, vamos a contarles que Teherán comenzará a aplicar medidas iniciales para bloquear el estrecho de Bab al-Mandeb a partir de este mediodía. Eso que apuntaba una fuente cercana al presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf. A partir de esta mañana, Bab al-Mandeb podría entrar en el terreno de la presión y la contrapresión entre Teherán y Washington, aumentando así la tensión sobre el comercio y la economía mundiales. La aparición de Bab el-Mandeb en el centro de atención podría ser una respuesta a los esfuerzos de Washington por bloquear los puertos y posiblemente sea un mecanismo para presionar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. El paso de Bab el-Mandeb es uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo, ya que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén y es clave para el comercio entre Asia, Oriente Medio y Europa. La decisión supondría una escalada más allá del estrecho de Hormuz, ampliando así la presión iraní sobre múltiples rutas energéticas y comerciales globales. La fuente que adelantaba esta información es la misma que negó previamente las declaraciones de Trump sobre una supuesta transferencia nuclear, lo que añade incertidumbre sobre el alcance real.
de la medida. De confirmarse este movimiento, podría afectar gravemente al tráfico marítimo internacional y aumentar aún más la tensión en los mercados energéticos. La situación evoluciona rápidamente y se esperan nuevas confirmaciones oficiales en las próximas horas. Y a todo esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba que la relación con Irán es ahora muy buena y que una nueva ronda de contactos podría llegar este mismo fin de semana. El presidente ha sacado pecho por su bloqueo naval en Hormuz, calificándolo de increíble y asegurando que es más efectivo que las bombas. El hecho de que Irán no pueda hacer negocios está forzando a Teherán a aceptar condiciones que hace 2 meses eran impensables. Trump planea viajar a Pakistán para cerrar el trato, convencido de que el régimen iraní tiene una urgencia vital. As soon as the war is over, we're going to be lower than we were 2 or 3 years ago. So I want to get back to that. We had to do something. We had to make sure that Iran never gets a nuclear weapon. And we're at that. They've agreed to that. They've totally agreed to that. They've agreed to almost everything. So maybe if they can get to the table, there's a difference. They agree. They're going to get to the table with a pen. With a pen. We'll have that over with. And then we can focus on our great... Por su parte, el senador republicano Lindsey Graham aseguraba que el presidente Donald Trump elevó el tono de forma extrema durante una reciente conversación directa con representantes de Irán. Según Graham, el intercambio fue tan tenso que Trump llegó a quedarse sin voz tras lanzar duras advertencias a Teherán sobre las consecuencias de continuar con sus juegos. El senador no ofreció detalles concretos sobre el contenido de la llamada, pero subrayó el nivel de firmeza del mensaje estadounidense en un momento de máxima tensión entre ambos países. Decía, no me gustaría estar en el lugar de la persona que recibió esa llamada. Es lo que afirmaba Graham, destacando la dureza del tono empleado por el presidente. El episodio refleja el nivel de confrontación diplomática en paralelo a estas negociaciones abiertas en un contexto marcado por el bloqueo naval, la presión militar y la incertidumbre sobre el futuro del alto el fuego. Not laughing anymore. I don't think anybody, just ask those. I don't want to be a wise guy. I don't want to speak too soon, but we do very well. You notice that we're doing very well. And I will say the war in Iran is going along swimmingly. We can do whatever we want. And it should be ending pretty soon. It was perfect. I mean, it's perfect. It was the power we have, our military. We have the most powerful military anywhere in the world. I built it 4 years. Mirando los mensajes por parte de Trump, que con el foco puesto sobre todo en estas tensiones en Oriente Medio, vamos a mirar de nuevo a la Guardia Revolucionaria. Y es que en un comunicado el cuerpo de la Guardia Revolucionaria destacaba avances en defensa aérea, con drones, control fronterizo y el despliegue naval en el mar de Omán. Autoridades iraníes aseguran que estos progresos son fruto de una estrategia basada en capacidades nacionales y en el legado de comandantes fallecidos a quienes atribuyen el desarrollo de un enfoque militar nativo y prospectivo. El CGRI también calificó como un acto criminal el supuesto ataque de Estados Unidos contra el destructor DENA, advirtiendo que será vengado. En este contexto, el cuerpo militar afirmaba que la Armada iraní se está preparando para posibles operaciones dirigidas contra buques estadounidenses. El comunicado subraya además la coordinación entre las principales estructuras de defensa del país y lanza una advertencia directa. Decía, estamos por el dedo en el gatillo, asegurando que Irán responderá con firmeza ante cualquier acción de Estados Unidos, Israel o sus aliados. La declaración eleva la tensión en el Golfo y refuerza el peligro de una nueva escalada en las rutas marítimas estratégicas. Mientras tanto, seguimos mirando a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos anuncia que acudirá a Pakistán para la firma del acuerdo. Subraya el papel fundamental que ha jugado Islamabad como mediador. Elogiaba al primer ministro y aseguraba que le quieren en el país, lo que facilita este histórico acuerdo. Mirando los mensajes por parte de Donald Trump, vamos a escuchar esta cuenta atrás para que Teherán decida su futuro, que, según Trump, está en una fase crítica. El viaje del Marine One podría ser el preludio de un cambio total en el orden mundial. Do you have any questions? Would you ever go to Pakistan to seal the deal yourself? I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go, yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me.
If there's no deal, would you be willing to extend the ceasefire, or will the fighting resume, Mr. President? I would say the fighting, if there's Además, el gobierno de China ha instado a las partes implicadas en el conflicto de Oriente Medio a mantener el alto el fuego de forma responsable y continuar las negociaciones diplomáticas. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Yakun, afirmaba en rueda de prensa que Pekín acoge con satisfacción todos los esfuerzos que contribuyan al cese de hostilidades. La declaración se produce después de que se alcanzara un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano en un contexto regional marcado por la tensión entre Estados Unidos, Irán y varios actores locales. China hizo un llamamiento a respetar los acuerdos alcanzados y a resolver las disputas mediante vías políticas y diplomáticas, evitando una nueva escalada militar. El mensaje refuerza el papel de Pekín como actor que busca estabilidad en la región, especialmente por su dependencia de las rutas energéticas que atraviesan Oriente Medio. Mirando los mensajes por parte de China, vamos a contarles precisamente que hay un cambio silencioso que está ocurriendo ahora mismo en el mundo y que puede cambiar el equilibrio global. No está pasando en Europa, no está pasando en Estados Unidos, está pasando en Asia y tiene que ver con la guerra con Irán. Antes del conflicto, alrededor del 80% del petróleo que pasaba por el estrecho de Hormuz iba hacia Asia. Eso significa que países como Japón, Corea del Sur, India o Indonesia dependen directamente de esa ruta para funcionar. Ahora ese suministro está en riesgo y cuando la energía está en juego, los países toman decisiones rápidas. Aquí es donde empieza realmente el cambio. Aliados tradicionales de Estados Unidos están empezando a moverse, no porque quieran romper con Washington, sino porque necesitan asegurar su suministro energético. Corea del Sur ya ha enviado un enviado especial a Irán, ya está estudiando además volver a importar el petróleo iraní. En este sentido, Japón ha hablado directamente con el presidente iraní para garantizar la navegación en Hormuz y deja abierta la puerta a retomar compras de energía. Filipinas, por su parte, ha decidido declarar emergencia energética y ha recibido petróleo ruso por primera vez en 5 años. India, que se había alejado del crudo ruso para alinearse con Estados Unidos, ha cambiado de rumbo y vuelve a importar petróleo iraní. Indonesia, por su parte, ha ido a Moscú para asegurar gas y petróleo, mientras mantiene cooperación militar con Washington. El patrón está muy claro, todos están haciendo lo mismo, la energía es lo primero y aquí está la clave. Esto no es un giro ideológico, es un giro práctico. Ninguno de estos países quiere enfrentarse a Estados Unidos, pero tampoco pueden permitirse quedarse sin energía y eso está provocando algo muy importante. Rusia e Irán están recuperando espacio en Asia. Mientras tanto, la influencia de Estados Unidos en el ámbito energético se debilita. Esto puede tener consecuencias enormes. Primero, en el mercado del petróleo. Segundo, en la geopolítica global. Y tercero, en las alianzas a largo plazo. Porque si estos países consolidan nuevas rutas de suministro, esas relaciones no desaparecen de un día para otro. En resumen, la guerra con Irán no solo está afectando a Oriente Medio, está empujando a Asia a tomar decisiones que pueden redefinir el equilibrio de poder en el mundo. Y todo empieza por algo muy simple. Sin energía, ninguna economía funciona. Pendientes de Asia y de este giro geopolítico, vamos a poner el foco también en el Líbano, en las primeras horas de este alto el fuego, en un contexto de fragilidad absoluta. El presidente de Estados Unidos anunciaba un alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano. En este contexto decía que esto es un punto de inflexión, mientras que el gobierno israelí mantiene un silencio estratégico que indica que la tregua es más una exigencia de Washington que una voluntad propia. Trump ha sido claro. Ambas partes desean la paz y para sellarla ha invitado a los líderes a la Casa Blanca en un plazo de 1 o 2 semanas. La consecuencia técnica de este movimiento es la creación de un cordón de seguridad que permita a Estados Unidos centrar toda su oficia logística sobre Irán sin la distracción del frente libanés. With Lebanon, it's very exciting. I think we're going to have a deal. We're going to have a meeting, first time in 44 years. And Lebanon will be meeting with Israel, and they're probably going to do it at the White House. When do you think, President, when do you think they will? Over the next week or two. Or the next week, and do you think this agreement can reach? I do. I think without we're gonna, Hezbollah I agreeing think we will have an agreement between Lebanon, and they're going to take care of Hezbollah. But they're going to be working on. Por otro lado, la realidad en el terreno es mucho más violenta de lo que sugieren los comunicados oficiales. El ejército libanés ha denunciado las primeras violaciones del alto el fuego con bombardeos intermitentes israelíes sobre
aldeas del sur, apenas unas horas después de entrar en vigor la tregua. Ante el peligro de un colapso operativo, los militares han instado a la población a no regresar a sus hogares. Esta situación genera un riesgo sistémico para el acuerdo de paz. Si Israel no detiene sus incursiones, el alto el fuego podría convertirse en un papel mojado en menos de 48 horas. La falta de comentarios por parte de las fuerzas de defensa israelíes sugiere que están realizando una limpieza táctica de posiciones antes de que la tregua se estabilice por completo. Una maniobra peligrosa que podría detonar una respuesta armada inmediata. Con el foco en Líbano, vamos a mirar a Benjamín Netanyahu. En esta línea de dureza, el primer ministro israelí ha dejado clara que sus tropas no se moverán del sur del Líbano. Netanyahu ha sugerido que mantendrá la libertad de realizar bombardeos incluso durante los 10 días de tregua, lo que supone un desafío técnico al espíritu del acuerdo firmado en Washington. Solo en las últimas 24 horas las tropas israelíes han matado a 29 personas y han destruido el último puente que conectaba el sur del país con el resto del territorio, completando un embudo logístico local. Para Israel, la tregua no significa retirada, sino una pausa para reagrupar fuerzas mientras mantienen bajo control absoluto la movilidad del enemigo. Esta postura de fuerza busca garantizar que pase lo que pase en la Casa Blanca, la seguridad de su frontera norte quede blindada por la vía de los hechos consumados. Mientras tanto, vamos a mirar también a Irán, que acogía con calidez el anuncio del alto el fuego en el Líbano. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismael Bagaei, declaraba este viernes que Teherán ha abogado por la tregua desde el inicio del diálogo para poner fin a las hostilidades. Desde el inicio de las conversaciones con diversas partes regionales e internacionales, incluidas las negociaciones de Islamabad, la República Islámica iraní ha subrayado constantemente la necesidad imperiosa de un alto el fuego simultáneo en toda la región, incluido el Líbano. Dice además que tras las conversaciones de Islamabad, Irán persiguió este objetivo con la máxima seriedad, transmitiendo su profundo agradecimiento por los esfuerzos de Pakistán, especialmente durante las últimas 24 horas, que resultaron fundamentales para lograr el alto el fuego de 10 días. Subrayaba que el alto el fuego debe abrir ahora el camino hacia una verdadera justicia y una estabilidad duradera, la retirada completa de Israel del sur del Líbano, la liberación inmediata de todos los prisioneros, el regreso seguro de todos los refugiados desplazados a sus hogares y la reconstrucción de la infraestructura destruida del Líbano, con el apoyo de la comunidad internacional. Por su parte, Hezbollah ha respondido con un mensaje de resistencia activa. La milicia ha advertido de que la presencia de tropas israelíes en suelo libanés otorga al pueblo el derecho a resistir. Ha rechazado cualquier acuerdo que permita a Israel libertad de movimiento dentro del país. El aliado de la organización, Navi Berri, ha pedido a los ciudadanos posponer su regreso hasta que la situación se aclare, evidenciando que el alto el fuego es por ahora una estructura vacía. La consecuencia técnica es una guerra de posiciones donde cada bando interpreta los 6 puntos del acuerdo a su favor. Mientras Washington exige que el ejército libanés sea el único soberano, la realidad es que Hezbollah no va a permitir su aniquilación política sin luchar, lo que convierte esta tregua en una cuenta atrás hacia un choque de trenes mayor si no se logran avances reales en las próximas semanas. Mientras tanto, vamos a mirar de nuevo a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos utilizaba sus redes sociales para lanzar un ultimátum directo a Hezbollah. El presidente estadounidense advertía de que la milicia debe actuar de forma correcta y respetuosa durante este periodo crítico, prometiendo que les iría genial si deciden cooperar. Es el lenguaje de la transacción total. Trump ofrece una salida política a cambio del fin de los asesinatos y la aceptación de la paz. Este mensaje llegó apenas 2 horas después de entrar en vigor el alto el fuego, subrayando que la Casa Blanca no va a tolerar ninguna desviación del guión establecido. Para Trump, este es un momento de paz o caos. Su advertencia a Hezbollah es también un aviso para Teherán. Si sus aliados en el Líbano rompen la tregua, la respuesta de Washington será inmediata y devastadora. Mirando precisamente los mensajes por parte de Donald Trump, les contamos que el presidente de Estados Unidos ha vuelto a utilizar su técnica favorita de tiempos cortos, anunciando que la cumbre definitiva en la Casa Blanca podría celebrarse en las próximas 2 semanas. Anunciaba que la cumbre tendría lugar y que además podría firmarse un acuerdo histórico. Exciting. I think we're going to have a deal. We're going to have a meeting, first time in 44 years, and Lebanon will be meeting with Israel, and they're probably going to do it at the White House. When do you think, President, when do you think they will? Over the next week or two. Or the next week, and do you think this agreement can reach? I do. I think without we're gonna, Hezbollah I think we will have an agreement between Lebanon, and they're going to take care of Hezbollah, but they're going to
Además, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, decía este viernes que si el estrecho de Hormuz permanece cerrado, los precios de la energía aumentarán significativamente. En una entrevista con el canal Neue Zürcher Zeitung, Birol decía que la economía mundial tardaría unos 2 años en recuperar la producción energética perdida durante el conflicto de Oriente Medio. Decía, en cuanto a la posible liberación de más reservas de petróleo de emergencia, todavía no hemos llegado a ese punto. Decía que definitivamente se está considerando. Mientras tanto, la industria petrolera ha lanzado un aviso de riesgo energético ante la opción de que Irán intente imponer peajes en el estrecho de Hormuz como parte del acuerdo. Los ejecutivos estadounidenses han advertido a Trump de que cobrar por transitar esta vía estratégica sentaría un precedente peligroso para el comercio mundial. El objetivo prioritario para el sector es la reapertura total de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo global, sin gravámenes adicionales que encarezcan el suministro. Trump ya ha avisado de que más le vale no intentar cobrar tarifas, mientras técnicamente un peaje iraní sería un impuesto al consumo global que la Casa Blanca no está dispuesto a permitir. Dice además que mantiene su prioridad marítima y que es una línea roja innegociable en la mesa de Islamabad. En apoyo a esta diplomacia de fuerza, el portaaviones US Abraham Lincoln continúa su tránsito por el mar Arábigo, liderando un despliegue de más de 12 buques y 10.000 efectivos. Este muro de acero es el encargado de implementar el bloqueo total de los puertos de Irán. La presencia de 100 aviones de combate frente a la costa iraní garantiza que ninguna mercancía entre o salga sin el permiso de Washington. Es una demostración de poder que busca recordar a Teherán que, mientras se habla en Pakistán, la soga militar sigue apretando. El CENTCOM ha confirmado que la operación de bloqueo es completa y que las fuerzas estadounidenses tienen la capacidad de mantener este cerco logístico el tiempo que sea necesario para asegurar que el régimen cumpla con los términos exigidos. Para evitar confusiones en los mercados, el Pentágono ha aclarado que su operación militar no cierra el estrecho de Hormuz al tráfico global, sino que se centra en un bloqueo selectivo de los puertos iraníes. El general Dan Kane subrayaba que cualquier buque que intente comerciar con instalaciones iraníes será interceptado. Esta distinción técnica es vital para evitar una crisis de suministro. Let me be clear. This blockade applies to all ships, regardless of nationality, heading into or from Iranian ports. The U.S. action is a blockade of Iran's ports and coastline, not a blockade of the Strait of Hormuz. Enforcement will occur inside Iran's territorial seas and in international waters. Mientras tanto, un dron de vigilancia MQ-4C Triton de la Armada de Estados Unidos llevó a cabo una misión de más de 12 horas cerca de Cuba, operando desde espacio aéreo internacional. Según datos de seguimiento, la aeronave monitorizó estas áreas estratégicas cerca de La Habana y de la bahía del Guantánamo, en una operación de inteligencia de larga duración. El MQ-4C Triton es uno de los drones más avanzados de vigilancia marítima, diseñado para realizar misiones prolongadas con capacidad de recopilación de datos en tiempo real sobre movimientos navales, infraestructuras y actividad en superficie. La operación se produce en un contexto de creciente tensión regional con múltiples focos abiertos que ha incrementado la vigilancia de reconocimiento por parte de Estados Unidos. Aunque no se han detallado, sobre todo los objetivos que tendría en este sentido, los objetivos específicos de esta misión, este tipo de despliegue suele estar relacionado con monitorización estratégica y recopilación de inteligencia en zonas sensibles. Pendientes de las últimas horas, mirando estas tensiones entre Estados Unidos e Irán, tenemos última hora importante por parte de Axios. En este contexto en el que se decía que Trump está evaluando hacer ciertas concesiones a Irán, tenemos última hora importante por parte de Axios. Estados Unidos considera un acuerdo de $20.000 millones en efectivo por uranio con Irán. Barak Ravid está publicando en estos momentos que Estados Unidos e Irán están negociando un plan de 3 páginas para poner fin a la guerra. Uno de los puntos que se está debatiendo es que Estados Unidos liberaría $20.000 millones de los fondos iraníes congelados a cambio de que Irán renunciara a sus reservas de uranio
enriquecido. Esta semana se han registrado avances constantes en estas negociaciones, aunque persisten diferencias significativas. Un acuerdo en estos términos pondría fin a la guerra, pero podría generar una fuerte reacción por parte de los sectores más intransigentes con Irán. Trump decía este jueves que Estados Unidos e Irán posiblemente podrían reunirse este fin de semana. Según unas personas al tanto de estas conversaciones, se espera que las conversaciones en Islamabad tengan lugar posiblemente el domingo. Pakistán está mediando en estas negociaciones con el apoyo discreto de Egipto y Turquía. Una de las principales prioridades del gobierno de Trump es garantizar que Irán no pueda acceder a las reservas de casi 2.000 kilos de uranio enriquecido enterrado en sus instalaciones nucleares subterráneas, en particular los 450 enriquecidos al 60% de pureza. Mientras tanto, Irán necesita dinero. Las partes están negociando qué va a suceder con las reservas y qué porcentaje de los activos iraníes se va a descongelar. También están discutiendo las condiciones en las que Irán podría usar ese dinero. Estados Unidos estaba dispuesto a liberar 6.000 millones para que Irán comprara alimentos, medicinas y otros suministros humanitarios. Por su parte, Irán exigía 27.000 millones. La última cifra que barajan es de 20.000 millones. Funcionarios afirman que es una propuesta de Estados Unidos. Dice que describen esto como un concepto de intercambio de uranio por dinero, como una de las muchas conversaciones. El foco puesto en las últimas horas, sobre todo mirando a estas conversaciones entre Estados Unidos e Irán, se habla de una propuesta, un intercambio, 20.000 millones a cambio de que Irán renuncie a su uranio. Muy atentos a esta última hora, mirando sobre todo a esta información que habla de posibles conversaciones durante este fin de semana, durante este domingo en Pakistán. Vamos a mirar de nuevo a Estados Unidos. Vamos a contarles un incendio a bordo del portaaviones US Dwight Eisenhower mientras se encontraba en el astillero naval de Norfolk, en Virginia. Según confirmaba un portavoz de la Armada a Usni News, el incidente fue de pequeñas proporciones y se produjo durante tareas de mantenimiento en el buque. El fuego fue rápidamente controlado por la tripulación y el personal del astillero, evitando así daños menores. Fuentes citadas por Fox destacaban la rapidez de la respuesta. Decía, actuaron tal y como se les había entrenado. Los 3 marineros afectados sufrieron heridas leves y tras recibir atención médica a bordo pudieron reincorporarse a sus funciones. Por el momento se desconoce el origen del incendio y la Armada de Estados Unidos mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido. El incidente se produce en un contexto de alta actividad militar en la región, aunque no ha afectado a la operatividad del buque. Mirando a las últimas horas, vamos a contarles también que las pruebas de drones de la Armada de Estados Unidos se vieron interrumpidas tras una caída de servicio Starlink, que dejó sin comunicaciones a los sistemas en operaciones, lo que informa la agencia Reuters. El incidente ha puesto de relieve la fuerte dependencia del Pentágono de la red satelital de SpaceX, utilizada ampliamente por su bajo coste, cobertura global y capacidad de transmisión en tiempo real. Durante el fallo, los drones perdieron conectividad crítica, lo que obligó a suspender las pruebas y evidenció que Starlink puede convertirse en un punto único de fallo en operaciones militares. A pesar de estos riesgos, fuentes militares señalan que el sistema sigue siendo considerado esencial, ya que actualmente no existe ninguna alternativa que ofrezca la misma escala, rapidez de despliegue y cobertura mundial. El episodio abre el debate sobre la debilidad de infraestructuras tecnológicas clave en entornos militares y sobre la necesidad de diversificar sistemas de comunicación en escenarios de conflicto. Mientras tanto, el secretario de Guerra de Estados Unidos lanzaba un mensaje de dureza hacia sus aliados europeos. Hegseth ha cargado contra la pasividad de Europa ante la crisis en Oriente Medio, advirtiendo de que Estados Unidos no puede asumir siempre el trabajo pesado en las intervenciones militares. If they decide after CENTCOM does the heavy lifting, which again, they should be able to do. We should live in a world where other countries can defend waterways, not just the United States Navy. Should that conclude, which we believe it will, then we would welcome other countries coming in after the fact. But you can't live in a world in perpetuity, and this is a message to the rest of the world and our allies, where you just rely on America to continually do the heavy lifting. Oh, Iran might get a nuclear bomb. Who's going to do something about it? America, and America only. Other allies need to invest in their capabilities so they can project power and do basic tasks like clearing a strait. So we're not counting on it, but it would be wonderful. Pendientes de las últimas horas, mirando sobre todo esta información que habla de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Podrían cerrar un acuerdo de 20.000 millones a cambio de el uranio enriquecido iraní. Es lo que está informando en estos momentos Axios, diciendo, eso sí,
matizando que es una de las muchas conversaciones que mantienen en estos momentos. 20.000 millones a cambio de que Irán renuncie a sus reservas de uranio. Pendientes de las últimas horas, mirando sobre todo estas tensiones, estas conversaciones, esperando a ver si se producen o no este fin de semana en Pakistán. Hacemos una pequeña pausa y enseguida los expertos en negocios televisión.